Vale, buenos días. Mi nombre es Silvia Martínez. Voy a presentar a las compañeras que van a compartir este espacio conmigo: María José Díaz, Soraya Acosta e Isabel Flores. Las cuatro somos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería aquí en el CEADAD. Cuando se nos invitó a participar en esta jornada, decidimos que podía ser interesante pasar un cuestionario al resto de compañeras para tener añadir información, ¿no? Y el cuestionario era anónimo y voluntario. Entregamos 30 cuestionarios y recibimos respuesta de 28 personas, con lo cual los datos que vamos a compartir con vosotras son bastante representativos. Pasamos 4 preguntas que tenían 4 opciones de respuesta: ninguno, pocos, muchos y bastantes, y una última pregunta más general que tenía respuesta sí o no. La primera pregunta hacía referencia a los conocimientos sobre los cuidados. Como veis, la respuesta mayoritaria son 68% de personas que consideraron que tenían pocos conocimientos con respecto a los cuidados. La segunda pregunta era sobre los riesgos y el 66%, otra vez de forma mayoritaria, las personas contestaron que tenían pocos conocimientos sobre los riesgos de la disfagia. La tercera pregunta hacía referencia a las texturas, en este caso a las dietas, en este caso a la dieta de dobles texturas, y la respuesta mayoritaria volvió a ser pocos. 64% de las personas entendieron que tenían pocos conocimientos con respecto a las dietas de dobles texturas. La última pregunta con este formato de respuesta era sobre los síntomas, y aquí bajó un poco, pero el 55% de las personas preguntadas contestaron que tenían pocos. Es decir, en todo momento más de la mitad de las personas dijeron, en todos los aspectos sobre los que preguntamos, que los conocimientos eran pocos. Y con respecto a la última pregunta, que hacía referencia a los cuidados, a los conocimientos sobre los cuidados en disfagia para realizar de forma satisfactoria nuestro trabajo, un 71% de las personas preguntadas contestó que no. Ahí volvía otra vez a dejarlo. La disfagia es un síntoma que aparece o que puede aparecer tras sufrir un daño cerebral, que va a tener una repercusión muy importante en la calidad de vida de la persona que la padece, que puede tener dificultad al tragar alimentos sólidos o líquidos o incluso su propia saliva, y que las consecuencias de un cuidado inadecuado pueden ser muy graves. Con los datos que hemos utilizado para hacer una introducción, ¿pensáis que es necesaria la formación en disfagia? ¿Qué ejemplos podríais darnos de algunas situaciones en las que una formación en disfagia podría habernos hecho funcionar o gestionar esa situación de una manera diferente? A ver, la formación es necesaria pues para saber los síntomas y poder identificarlos. Así luego comunicarlos al equipo, tanto a enfermería, logopedia, al médico rehabilitador, y para darle la importancia de la que tiene. Por ejemplo, antes en el comedor una persona tosía y lo teníamos normalizado. No éramos conscientes de las consecuencias graves que podía tener para ella. Esto es muy importante, la referencia que hace Isabel a normalizar determinados signos, no darlos importancia
desde el punto, o sea, desde el desconocimiento puro, ¿no? Es decir, no realizar un trabajo bien hecho justamente por esa falta de formación. También es importante, nosotros trabajamos por pautas que nos dan los especialistas. Entonces es muy importante para que nosotros apliquemos la pauta que ellos nos han mandado, entenderla y comprenderla, porque si nosotros no comprendemos lo que tenemos que hacerle a él ver que es por su bien, porque normalmente nos vamos a encontrar que el usuario se va a oponer a que, por ejemplo, le demos agua con espesante y tú le tienes que hacer ver que es una cosa que a él le va a favorecer. Entonces, ¿qué pasa? Para eso tú tienes que estar bien formada. Si no tenemos una formación para darle una explicación de por qué hacemos eso y que es en su beneficio, yo creo que el trabajo no se está haciendo bien. Aparte de esto, también creo que es bueno tener criterio, porque sin formación no hay criterio, claro está. Y si no hay criterio, no podemos comunicarle, por ejemplo, al médico rehabilitador, al enfermero, al logopeda, oye, mira, pues a lo mejor, ¿qué podríamos hacer si esta persona, yo creo que a lo mejor puede comer un poquito más, que sea más sólido, que ir, ir participando en ese grupo o en ese equipo transdisciplinar del que estamos hablando todo el tiempo? Esa es desde el punto de vista de que yo creo que es muy importante tener formación, porque si no tenemos formación, el trabajo no se hace. Si lo hago porque lo hago, ya está. Porque ¿Vale? tú crees, Marijose, que a veces cuando no sabemos dar respuesta a esas dudas que se generan en el comedor, es decir, hemos recibido una pauta, la persona no está de acuerdo con esa pauta y a veces el no dar respuesta parece como que nos decantáramos un poco. Nos decantamos que estábamos en contra de él, y no es que estemos en contra de él. A ver, no en contra de él, sino en contra de la pauta. Efectivamente, ¿no? Que a veces parece como que nos posicionamos un poco En contra de la con el pauta. usuario. Al lado del usuario, pero claro, nosotros tenemos que hacerle ver que eso hay que hacerlo, aunque comprendamos lo que él está diciéndonos, porque eso también es muy importante, que él sienta su apoyo y que él nos sienta que nosotros estamos ahí. Porque bueno, en la primera mesa se hacía mucho hincapié en ese amor a la hora de alimentar o de colaborar en la alimentación, ¿no? Que esa sería un poco la parte nuestra, ¿no? Es decir, cómo hacemos que eso sea también respetuoso, agradable, que haya una empatía, etcétera, ¿no? Esa es la parte, cuando os oía hablar, digo, pues esa es la parte nuestra. Y lo del criterio que decía María José, también muy importante, porque también habéis hecho, se ha repetido continuamente la necesidad de individualizar. Si hay que individualizar, las personas que no están en el comedor cada día necesitan información de nuestra parte para ver que a lo mejor a una determinada persona hay que tener determinada adaptación, ¿no? Soraya. Pues mira, por la evolución que ha tenido la disfagia, es muy importante estar actualizadas. Yo, que vengo de otro centro, solo se utilizaban pajitas y gelatinas. El riesgo, de verdad, es que os lo cuento porque lo hemos vivido. El no saber reaccionar a tiempo, para nosotras las TECAIS era frustrante, porque no sabíamos qué hacer y nos lo pasábamos mal, ¿eh? Eso, cuando pasábamos la encuesta, también hacíamos como unas pequeñas, bueno, unas conversaciones así como informales de pasillo y yo, que yo llevo aquí ya muchos años y no he trabajado en otro centro del Inserso, yo llevo 20 años, no tenía esta información con respecto a cómo se funciona en otros centros, ¿no? Y me quedé bastante sorprendida. Aún así, he de decirte que al principio aquí también había pajitas en los cubiletes de las mesas y también se utilizaba la gelatina, ¿eh? O sea que lo que pasa que es verdad que hace muchos años que eso no es así. Entonces, para eso hay que tener una formación continua porque hay muchos cambios, también hacéis referencia, en 5 años para acá y hay que tener conocimientos actualizados. ¿Por qué creéis que, pese a no tener
nosotras el equipo de TKS una formación sobre disfagia, sí que a lo mejor se ha contemplado en otros colectivos, como por ejemplo puede ser cocina o camareras. Ay, perdona. A ver, yo pienso que se da por hecho de que esa formación ya la tenemos de cuando se estudió el grado. Y con respecto a eso, luego tenemos una diapositiva como algo como muy gráfico que va a dar respuesta a aquello que sí yo sí comparto con Isabel en que puede que la gente, que los distintos profesionales crean que tenemos una formación de base y que no necesitamos tanta. Yo ahí estoy de acuerdo. Seguir las pautas que nos dan es muy importante. Aquí, en cocina, el personal de cocina tienen que estar muy formados para saber cómo salen los platos y sus consistencias. Y el personal de camareras tienen que saber servir muy bien la comida, cuáles sirven las dietas, a quién va la dieta dirigida de disfagia y no confundirse con una dieta normal. O sea, quieres decir que en el caso de personas que en su formación no tiene por qué no tienen por qué saber qué es una disfagia, sí que es importante que entiendan que el equivocarse de plato implica un riesgo muy grande y que por eso a lo mejor se incide en ese colectivo. Yo creo que también nos ha hecho un poco relajarnos el tipo de usuario que va siendo como un poquito más independiente. Entonces, nosotros nos hemos relajado ante situaciones como la que hablaba Isabel, de que en el comedor, por ejemplo, pues una persona tosía y lo teníamos tan normalizado que no pasaba nada. Cuando tú vas adquiriendo esos conocimientos, te vas dando cuenta del riesgo que eso conlleva y la situación tan desagradable que puede surgir. Eso, o sea, perdonar que repitamos, pero es que cuando a mí me contaron que en otros centros el que la gente tosiera era algo, no era ningún signo de alarma, es decir, la gente ni se movía de su sitio, yo me quedé perpleja, porque ves, eso aquí no se ha vivido nunca, menos mal, pero eso me llamó la atención. Y es verdad también aquí, en comparación con las experiencias que me contáis de otros centros, que el perfil del usuario también es verdad que ha cambiado. Hay una menos afectación física. Cuando había más afectación física, uno era como más consciente de que con esa persona había que tener determinados cuidados en general y uno iba como más despacio. Y en estos momentos el perfil es más cognitivo, con lo cual tú ves a una persona que está como cualquiera de nosotras cuatro y decimos, bueno, pues tose como toso yo, si de repente... O sea, y es verdad que como que... O sea, esa parte no visual de lo cognitivo que tenemos además tan implementada en el CEADAD, a veces pues como que se nos va. ¿Qué información creéis que sería importante o muy relevante que supieran las personas que se dedican a los cuidados de personas con disfagia, sean profesionales o no? Pues primero saber lo que no se debe hacer. Por ejemplo, cuando están comiendo, el evitar distracciones, el evitar hacerle de reír o de hablar y el no darles prisa para que terminen, sobre todo. Y luego la necesidad, la información de saber los distintos tipos de dieta que hay, saber las distintas texturas de los alimentos y la consistencia de los líquidos. El néctar, que es como el zumo de melocotón, la miel, la consistencia miel, que sería, pues, como su propio nombre indica, y la consistencia pudding, que sería ya más espesa, más para tomar con cuchara. Aparte, sí que es verdad que dice Isa lo de lo que no se puede, ¿no? O sea, como que siempre tendemos se debe de colocar a la persona, o sea, que es todo lo que se debe hacer y hay veces que no se tiene en cuenta lo que no se debe hacer, ¿no? Y entonces, como habéis hablado de que la alimentación es como forma parte de muchos momentos de festejo en la cultura española.
Y al final pues hay risas, hay la gente habla y demás, y entonces eso también es interesante contemplarlo. Nosotros sabemos que, bueno, nos hablaban de dietas de disfagia y ¿qué se nos viene? Triturado, lo que hemos estado hablando, una dieta triturada, una dieta turmi, pues ya está. Ahora nos estamos dando cuenta de que no, que también existen dietas de fácil masticación, de doble textura, y a esa persona que tú has dicho que le informarías, pues le diría, oye, mira, ten cuidado con alimentos secos, con alimentos duros, con alimentos pegajosos, cosas que, por ejemplo, en alimentos secos podemos poner pan crujiente, pues no le puedes poner, o unas galletas, o frutos secos de alimentos secos, o darle un caramelo. Son cosas que a lo mejor cualquier persona pues ni siquiera se le pasa por la cabeza de que a esa persona le puede afectar. Y también, por ejemplo, las verduras de hoja verde, porque se les puede pegar en el paladar y pueden atragantarse. También le diría pues que tenga mucho cuidado a la hora de posicionarle a la hora de comer, que no es difícil y que no tenga miedo, que con 4 cositas que sepa va a tratar a esa persona estupendamente, que le ponga con la cabeza mirando hacia el ombligo, que son situaciones a diario que se dan en casa y que si tú sabes controlarlas no va a haber ningún problema, porque aquí en todo momento el mayor problema es el atragantamiento. Entonces, con esas pautas y decirle, oye, mira, yo uso 4 técnicas. Coges que sean bocados pequeños, con una cuchara pequeña, cosas que te entiendan en el día a día en tu casa, sin ningún problema vas a poder atender a tu familiar lo mejor posible y contigo, que es con quien más cariño le vas a dar. O sea, quieres decir un poco que es verdad que estamos diciendo hay unos riesgos, esto es, o sea, como que también hay que quitar un poco de peso, ¿no? Decir, bueno, Claro. venga, que esto tampoco es tan difícil, que con estas 4 cosas que yo te voy a decir vamos a ganar seguridad y demás, y no como que estamos aquí diciendo, cuidado que va a decir la persona, mira, te lo traigo a consulta y le das de comer tú, ¿me entiendes? Claro, es que yo creo que estas Yo no me situaciones arriesgo. a veces se nos vienen grandes, ¿no? Como familia y también tienes que Claro. tratar un poco de empatizar con esa familia. Soraya, ¿qué nos cuentas tú? Mirad, yo os cuento un poco los riesgos que tiene esta dieta, como que se vaya la comida a vías respiratorias, que tengan infecciones pulmonares, que cuando hagan una aspiración que no tengan neumonías. Hemos repetido mucho lo de la deshidratación, la desnutrición, la pérdida de peso. Eso es arriesgar mucho. O sea, es verdad que es, o sea, un poco lo que dice Marijos y lo que dice Soraya. Es verdad que hay unas técnicas más o menos sencillas que pueden dar seguridad, pero sin olvidarnos nunca de los riesgos y de los síntomas, ¿no, Soraya? Que Sí. tú crees que también son importantes. Hombre, pues yo creo que sí, estar con un paciente y saber que le duele la garganta al tragar, que tiene tos, que se le viene la comida a la boca y a la nariz, que tiene la voz ronca. Y vuelvo a repetir lo de la deshidratación, lo de la nutrición, la pérdida de peso, y les da mucho miedo comer muchas cosas por el miedo de atragantarse. Porque aquí que trabajamos, o sea, lo de los síntomas, no solo es en un centro de trabajo, es decir, hay muchas familias en las que hay una persona mayor que a lo mejor en un momento dado tiene una alimentación normal y con el paso del tiempo, por distintas patologías, entonces, si esa familia se le dice estos síntomas son los que tú tienes que observar para comunicárselo al profesional, pues haces una prevención, ¿no? Bueno, quería hacer una aclaración con respecto al conocimientos, a la palabra conocimientos. Cuando estamos hablando de conocimientos, nos estamos refiriendo a aquellos conocimientos que obtenemos a través de un curso de formación, de una formación reglada. Sí que tenemos conocimientos a través de nuestra experiencia, aquí en el CEADAZ a través de pautas o a través de la información médica o del logopeda o de distintos miembros del equipo técnico o compañeras, pero cuando hablamos de que consideramos que no tenemos conocimiento, nos referimos a la formación reglada, es decir, que haya un curso de formación específico sobre disfagia. ¿Qué situaciones
¿Podríais darme algún ejemplo de algunas situaciones de algunos centros de manejo, en algunos centros en los que no solo no hay formación, sino que tampoco hay información y en muchos casos no hay ni diagnóstico? Pues yo recuerdo centros que antes de venir aquí a trabajar, he trabajado en otro centro y a la hora del desayuno muchos usuarios tomaban leche con cereales. ¿Y qué pasaba? Que tú le empezabas a dar la leche con los cereales y el usuario empezaba a toser, a toser, a toser y tú, ay, venga, hombre, que no pasa nada. Como veías que eso iba pasando y no sé qué hacías, pues retirabas un poquito de la leche, que se fuera haciendo una consistencia como más espeso, más homogéneo, un poquito más homogéneo, y por nuestra intuición veíamos que eso le favorecía. Pero era, claro, era todo de tu propia intuición, porque nadie te decía, oye, que es que no le puedes dar líquido, y ese es uno de los casos más habituales. Más habituales. Pues nosotros averiguamos que cogiendo la gelatina, partiéndola con la cuchara mucho, 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 la mezclábamos con el yogur, eso se hacía un compacto, se lo dábamos y qué bien nos iba, por lo menos ni tosían, lo tragaban bien, pero es que nadie nos decía que a lo mejor estaba mal, pero para nosotros nos venía y la gente muy bien. O sea, ellas me lo contaban que de repente se les ocurría probar estas cosas. Imaginaros, ¿no? El riesgo, o sea, de que asumíamos desde el punto de vista profesional. Y no están hablando a lo mejor de hace muchos años, ¿eh? Entonces, yo me acuerdo una frase que me dijo una compañera que lleva unos meses aquí, que me decía, yo creía que sabía y cuando he llegado aquí me ha dado la vuelta a todo. Entonces, imaginaros que uno lleva trabajando de esta forma y de repente le dicen que ha puesto en riesgo a la persona a la que cuidaba. Pues es como para masticarlo y digerirlo bien, ¿no? Isa. Pues yo recuerdo cuando se empezó a trabajar con el vaso con escotadura, pues no sabíamos cómo utilizarlo, claro. Pensábamos que se utilizaba de revés. Tenía que beber el uso a la persona por donde tiene la escotadura. Ay, perdón. Perdón. Es que no os... Perdonar que con los nervios no os he pasado la encuesta. Perdonar. O sea, me he quedado ahí. Tengo un peligro con el micrófono que ahora lo pongo, sí, porque me parece... Sí, voy a ir hacia atrás, perdonar. Que estos sean los datos de los que hablaba, ¿no? Es decir, en cuanto a cuidados, fijaros el porcentaje de gente que dice tener pocos conocimientos. Con respecto a los riesgos, fijaros, a los riesgos, ¿no? Que está de un poco de lo que hablábamos ahora. A las dobles texturas. En algunos de los casos hay gente que contesta que no tiene ningún conocimiento, ¿eh? O sea, un porcentaje muy pequeño, pero está ahí. Esto en cuanto a los síntomas. Y la última pregunta que hacíamos, que era conocimientos sobre disfagia como para realizar correctamente nuestro trabajo. Fijaros, ¿no? La parte del no, ¿no? Esto es un vaso con escotadura. Bueno, pues eso pasó aquí. Cuando la primera vez, yo no sé, lleva ya bastantes años, pero no era algo que teníamos al principio. Y cuando nos apareció, dijimos, pues esto será, se beberá por esta parte, ¿no? En la que le han eliminado el trozo de vaso, ¿no? Y justamente es todo lo contrario, ¿no? Pero para que veáis que a veces el dar por hecho que alguien tiene idea de qué es esto, pues simplemente porque tenemos una titulación sanitaria, pues a lo mejor no hay que dar tantas cosas por hecho y dar más información. Y esta anterior, cuando aquí los viernes vienen visitas de institutos de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y de atención a la dependencia, y les pedí a las profesoras que me fotografiaran qué parte del temario se dedicaba dedicaban a la disfagia. Y entonces esto es lo que me mandaron. O sea, media página. Es lo que en algunos libros de texto
contemplan de la disfagia. Sí que es verdad que algunos luego hay un abordaje de forma indirecta en otros capítulos, pero era muy poca. Bueno, como conclusión, decir que efectivamente no tenemos esa formación, el ciclo formativo de grado medio no da esa formación. Posiblemente también un poco por lo que han contado antes, ¿no? Que hay mucho temario que dar, hay el tiempo que tenemos y entonces pues no se puede en cosas como más particulares. Desde los centros de trabajo se debe entender la formación como algo que tiene que formar parte de, o sea, la formación sobre disfagia del currículo formativo, porque no se puede dejar a algo que también se ha comentado como que la motivación o el interés individual de la persona trabajadora. O sea, no se puede dejar en manos de eso. No es formación que un comercial de una marca determinada de espesantes venga y nos dé una charla. Eso no es formación. Por mucho que alabe la buena forma de resolver determinadas situaciones en otros centros, cuando no había ni formación, ni información, ni diagnóstico, no se puede dejar en manos de la intuición, porque de la misma manera que tu intuición te puede llevar a hacer un manejo correcto, tu intuición te puede llevar a cometer, o sea, a tener, efectivamente, a poner en riesgo a la persona a la que cuidas, ¿no? Y yo creo que el nombre que da, o sea, mejorar la formación en disfagia es un reto necesario. Estamos completamente de acuerdo después de lo que hemos preparado y de haber escuchado al resto de personas que han participado en la jornada. Muchísimas gracias.